a la clase de hoy de matemáticas. Bueno, informándoles a ustedes en primera instancia que eh, ahora voy a enviarles la información por WhatsApp de las entregas de los refrigerios para la próxima semana. El mes pasado ustedes saben que hubo el problema pues con toda esta cuestión del paro. Entonces ya la otra semana, si Dios permite, a ustedes les corresponde el 22 de junio, que cae martes, para que lo tengan pendiente. De todas maneras, ahora yo se los mando por el WhatsApp, por el interno, para que ustedes lo tengan pendiente y para que les digan a las mamás, para que vayan a reclamar los complementos alimenticios. ¿Listo? Bueno, eh, dando inicio después de esta información que les acabé de dar, dando inicio pues a la parte de matemáticas el día de hoy. Vamos a ver la tercera parte a petición de algunos compañeros que me han pedido que refuerce toda esta parte de todo lo que tiene que ver con números enteros, suma y resta, lo cual me parece muy bien porque ya a nivel de las siguientes operaciones, multiplicación y división, pues las reglas son mucho más sencillas y se entienden mucho más fáciles cuando se ha trabajado bastante la suma y la resta, que normalmente son como las operaciones que causan digamos como mayor complejidad. Por eso hemos estado como trabajando tan fuerte en esta parte. Y como yo siempre les digo, si ustedes tienen dudas o inquietudes, este es el momento para que ustedes aprovechen y pregunten. Y hay compañeros que de pronto no lo hacen en, en público, no entiendo por qué les da pena. Entonces a veces me escriben y pues esta semana alguien me pidió que si esta clase podíamos reforzarlo de las sumas y restas. Por supuesto que sí, no hay ningún problema en cuanto a eso. Entonces para empezar, para iniciar, me gustaría saber de pronto los compañeros que están conectados hoy qué inquietudes, qué dudas tienen y pues, de todas maneras vamos a hacer ese repaso para aclarar dudas. Digámoslo así, el conjunto de los números enteros es el conjunto que más se utiliza en las matemáticas. O sea, vamos a utilizar y ustedes van a conocer todos los conjuntos de números que van a necesitar de aquí en adelante hasta el día que gradúen. Conmigo los van a alcanzar a conocer. Pero las reglas de los números enteros son las que más se utilizan. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en esta parte. Cosa que ustedes ya, cuando ya tengan claro todas las reglas de los números enteros, entonces ahora sí, ya podemos avanzar a otros tipos de números, como los números racionales, como los números irracionales, como los números reales, que son otros tres conjuntos que nosotros vamos a trabajar. Pero, como les digo, para mí es fundamental que las reglas de los números enteros queden bien claras, bien claras. Entonces, antes de dar inicio, si alguno de los que está conectado tiene alguna pregunta en cuanto a los procedimientos de suma y de resta, los escucho. Veníamos trabajando el conjunto de los números naturales, los números que ustedes con los que ustedes aprendieron a contar, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a sacar raíces cuadradas y a sacar potencias, si lo vieron pues en aceleración y en brújula o en primaria. Ese es el conjunto normal, digámoslo así, de números, el conjunto básico de los números. Entonces está la suma, la resta, pero llega un momento, y lo mismo pasó con los
matemáticos, llega un momento en que los números naturales se quedan cortos, muy cortos en cuanto a todo lo que tiene que ver con operaciones. Por ejemplo, si yo resto 5 menos 2, yo sé que eso es 3. Y ahí no tengo ningún problema. Pero empiezo a observar el problema cuando hago la operación contraria. La operación contraria es 2 menos 5. 2 menos 5. ¿Qué pasa con esa operación? Pues en los números naturales yo no tengo facilidad de hacer esta operación. Con los números naturales yo no tengo facilidad de hacer esta operación porque no existe en los números naturales esa operación. Pero aparecen los números enteros. Los números enteros, digámoslo así, vienen como a explicar ciertas propiedades que los números naturales no tienen. Y los números naturales van quedándose un poquito corto en ese aspecto. Cuando llegamos a la parte de esas operaciones, los números enteros nos dan una gama de soluciones bien interesantes y encontramos que sí existe una respuesta para una operación como 2 menos 5. 2 menos 5. Y entonces nos dimos cuenta, y ya lo sabemos hacer mentalmente, que 2 menos 5 es menos 3. Y entonces ya aparece un nuevo concepto, los números negativos. Esos números negativos necesitan recibir un nombre, y el nombre de esos números negativos es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene no solamente a los negativos, sino también a los números positivos. Pero resulta que los números positivos nosotros también ya los conocemos, porque son los mismos números naturales. Entonces, el conjunto de los números enteros está compuesto tanto de los números naturales, que se van a llamar ahora en este conjunto, se van a llamar enteros positivos, como los números negativos. Y cuando yo los voy a ubicar en la recta numérica, que los tengo aquí en la pantalla, yo quiero que ustedes lo miren, ahí está en la pantalla. El 0 en la recta numérica es el punto central. Y hacia la derecha están los enteros positivos, que son los mismos números naturales. Sino que ya en el conjunto de los enteros lo vamos a llamar enteros positivos. Pero son los mismos y son las mismas reglas de operación, el mismo orden jerárquico de operaciones que venimos resolviendo. Esas reglas se siguen cumpliendo. Pero ahora ya en la recta numérica, al lado izquierdo del 0 van a aparecer los enteros negativos. Entonces ya aparecen números como el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, menos 7 y menos 8. Y ahí en adelante todos los números que ustedes se imaginen negativos, al igual que hacia la derecha están todos los números positivos que ustedes se imaginen, a la izquierda igual. De hecho, todo número positivo tiene su contraparte en el negativo. El que ustedes se imaginen, el número que ustedes se imaginen, por más grande que ustedes se lo imaginen, al otro lado también existe el número negativo. Entonces, al igual que los números positivos, los enteros negativos también tienen muchísimas aplicaciones.
Y entonces en esta clase que la estaba buscando, que fue la clase de el 21 de mayo, o sea, más o menos un mes, el 21 de mayo, en esta clase precisamente, y los invito para los que de pronto todavía lo tienen en duda, el 21 de mayo se explicó, digamos, como la utilidad que tienen estos números en la vida diaria. La utilidad que tienen estos números en la vida diaria. Porque estos números tienen muchísima aplicación. Una de las aplicaciones que más, digamos, nos va a interesar a nosotros es el significado que ellos tienen en el sentido de ganancia y de pérdida. Siendo la ganancia todos los números positivos, ¿sí? Y siendo el estado de pérdida, los números negativos. Entonces, nosotros más adelante, cuando estemos trabajando algo que se llama en matemática, en el desarrollo del PPP, algo de matemática que se llaman los balances, nos vamos a dar cuenta que van a aparecer números negativos en esos balances y en esos presupuestos que vamos a estudiar. Entonces, cuando aparecen esos números negativos en un balance o en un presupuesto, nos vamos a dar cuenta que eso traduce en una pérdida. Significa para nosotros pérdida. En esta clase, vuelvo y repito, que fue la del 21 de mayo, para que no se les olvide, está la aplicabilidad de sus números en la vida diaria. Aquí están todos los videos, los invito a que lo vean, todos los videos que yo les coloqué. Y aquí está la aplicación de esos números en la cotidianidad, o sea, en la vida diaria. No me voy a detener en ellos porque esto es un ejercicio que ustedes deben hacer. No sé, dime. La tarea ya la hice. Ok, excelente. Los que no la han hecho, pues bueno, que la hagan porque esto les permite entender la aplicabilidad de los números enteros. Bueno, avanzando un poquito, o sea, yéndonos ya después del 21 de mayo, pasando a la clase siguiente, que sería la del 28 de mayo de matemáticas, empezamos a trabajar la suma y la resta de los números enteros. Vamos a completar con estas 4 clases de trabajar la suma y resta de los números enteros. Y aquí es donde yo les digo que junto a la utilidad que le damos nosotros a los números enteros, es importante aprenderlos a operar. Es importante aprender a aplicar sus operaciones de manera correcta, porque el hecho de que aparezcan números negativos como el -1, el -2, el -10 me indica que yo debo tener muchísimo cuidado con la suma y la resta, la multiplicación y la división. Pero esas operaciones de multiplicación y división todavía no las hemos visto, las vamos a ver en su momento. Pero después de que tengamos claro las reglas de la suma y la resta, la multiplicación y división se nos va a hacer muy sencillo, muy fácil. Bueno, entonces en esta clase número 16 de suma y resta de números enteros, vimos unas reglas muy importantes y unos métodos para hacer estas operaciones. Vimos 3 métodos: método 1, el método 2, que lo están viendo ahí en la pantalla, y el método 3.
donde yo les recomendé o les sigo recomendando manejar el método 3, que ahorita lo vamos a ver nuevamente. Vamos a mirar esos videos para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese método 3, para que ustedes lo tengan en cuenta y apliquen, lo aprendan a aplicar. Es, digamos, como el que más se aplica. Pero les he dicho que si ustedes utilizan el método 1 o el método 2, no hay ningún problema porque es lo mismo, sino que se utiliza otra herramienta, pero es lo mismo. Después de esta clase, pasamos a la siguiente clase, que es cuando ya aparecen los paréntesis. Cuando aparecen los paréntesis es importante porque recuerden que en el orden de la resolución de problemas matemáticos de este tipo, o sea, de algoritmos aritméticos, la regla dice, en cualquier operación primero hay que resolver lo que está dentro del paréntesis. Y eso no cambia. En ningún conjunto numérico cambia, ya sean naturales, enteros, o ya sea cualquiera de los otros conjuntos de números que nosotros vayamos a estudiar, que vamos a estudiar, esas reglas no cambian. Y nosotros trabajamos bastante esas reglas, las trabajamos muchísimo. Primero lo que está dentro del paréntesis, después si aparece multiplicación y división, eso es lo que vamos a hacer. Y después, entonces, por último, hacemos la suma y la resta. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Vamos entonces a repasar estos videitos, estos 3 métodos, y vamos a después a mirar la clase nuevamente del uso de los paréntesis para que la tengamos clara. Entonces coloquemos cuidado en esa parte, Rocío y los demás, a Carlos, a todos los demás, para que si queda alguna duda me pregunten. Entonces vamos a iniciar con el método 1.
debo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y tengo 2. Entonces obviamente se supone que como yo tengo 2, entonces pago esas 2. Obviamente no puedo pagar más y entonces en este caso el resultado sería, ¿cómo se lee esto? Debo, porque son rojas, debo 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa es la respuesta, debo 5. Hay que tener cuidado porque hay que colocarle el signo, ¿no? Bueno, a los positivos no es obligatorio, yo podría decir más 2 o simplemente 2 y ya se sabe que es positivo, pero cuando el resultado es negativo, o sea, cuando me dé debo, tengo que colocar el número negativo. Vamos a ver más ejemplos porque suceden diferentes casos. Obviamente esta operación es la más fácil de hacer, ¿sí? Pues ahí dice 5 más 4, todo el mundo sabe que es 9, pero ¿cómo lo haríamos con el concepto que tenemos? Tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5, pero también tengo 4. Entonces no voy a dibujar ninguno con rojo porque los de rojo son los que debo. Tengo 4, entonces tenía 5 y tengo 4. Obviamente, como no le debía a nadie, digámoslo así, no tengo que pagarle a nadie. Entonces, como no hay que pagar, ya esta es nuestra respuesta. Todos son tengo, 2, 4, 6, 8 y 9. Por eso la respuesta es tengo 9. Que pues ya lo sabemos anteriormente. Ya ahorita empezamos a hacer ejercicios no solamente con dos números, sino con 3, 4, 5 o 6 y se darán cuenta que es infalible este método. Aquí sería debo 2. Entonces con rojo a alguien le debo 2. Pero también debo 4. Entonces supongamos que a otra persona le debo 4. O puede ser a la misma persona. Como estos son deudas, debo 2 y debo 4, pues no tengo con qué pagar, digámoslo así. Entonces la respuesta sería debo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestra respuesta será debo 6. Vamos a hacer ahora esta suma de tres números. Voy a colocar los que tengo en un lado y los que debo en el otro como para ser organizado. Primero, tengo 3. Acuérdense que cuando el primer número no tiene signo, se sabe que es positivo. Entonces tengo 3, con razón tengo 3 monedas. Como les decía, yo supongo que ustedes ya no necesitan hacer estos gráficos porque ya sabrán la respuesta. Bueno, pero seguimos. Tengo 3, debo 4, entonces ahora con rojo aquí debo 4, debo 1, 2, 3 y 4. Pero además tengo otros dos, los voy a colocar aquí en la fila de los que tengo. 1 y 2. Entonces, como se dan cuenta, pues tenía 3 y tenía 2, en total tengo 5, pero yo debo 4. Entonces, aquí sí, como tengo deudas y como tengo también, entonces aquí pago 1, pago 2, pago 3 y pago 4. ¿Y qué me queda? Que tengo 1. O sería simplemente el 1 y no hay problema. Tengo 1, así también se escribe. Esa es nuestra respuesta. Y vamos con el último ejemplo. Vamos a hacer toda esta operación. Entonces voy a graficarla, aunque de pronto ya no haya mucha necesidad. Debo 3, 1, 2 y 3. Debo 3. Pero además debo 4. Voy a seguir aquí acumulando las deudas. Debo ahora 1, 2, 3 y 4. Hasta el momento, como se dan cuenta, pues en total debo 7. Pero ahora tengo 1, tengo 1. Luego sigue tengo 9, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a colocarlos aquí, 8 y 9. Y ahora debo 5. Entonces coloco aquí en las deudas, debo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí pago 1, pago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahora no puedo pagar más, pero aquí tengo otra, entonces con esta pago esta y con esta moneda pago la otra. Ya no tengo más monedas con que pagar las que debo, entonces ¿qué me queda? Que quedé debiendo 2. Espero que ustedes ya le hayan cogido el tiro a esto y que no tengan que graficar. Como siempre, les voy a dejar. Bueno, ese fue uno de los métodos que vimos en su momento del deber y el tener, y creo que es muy muy acorde con el concepto que yo les venía explicando al inicio de la utilidad que le vamos a dar nosotros a estos números enteros cuando estemos trabajando en balances y estemos hablando del presupuesto del proyecto pedagógico productivo. Por lo tanto, es muy bueno que tengan en cuenta el método. Pero viene también el método número 3, me va a saltar el 2. Voy a ver el método número 3. Para los que quieran de pronto ver el 2, recuerden que está en esta clase, en la clase del 28 de mayo, para que la vean.
Vamos a mirar el método 3, que es el método que yo les digo matemático, que uno más mentaliza por lo rápido, que no tiene necesidad de graficar, aunque el otro método, el de las monedas, el del debo y el tengo, llega un momento en que uno no tiene necesidad tampoco de graficar. Entonces quiero que vean también este método, es igual, el resultado es el mismo, por eso les digo, no importa el método que utilicen, el que sea más rápido y más efectivo para que ustedes aprendan el procedimiento, ese es el que ustedes van a utilizar para ustedes cada uno. Entonces vamos a mirar este método número 3. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números enteros y ahora vamos a ver la tercera forma de cómo sumar o restar números enteros. Como les decía anteriormente, pues este es el tercer video, o sea, esta es la tercera forma de cómo sumar números enteros. Ya expliqué dos formas anteriores explicando el concepto de izquierda y derecha y el concepto de deber y tener. Los invito a que vean esos videos para que comprendan muy bien el concepto de sumar números enteros. Y pues vamos a empezar con un ejemplo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Esto que tengo yo copiado aquí es para la respuesta, lo que nos va a servir para la respuesta. Obviamente siempre en una respuesta tenemos que dar dos cosas. Primera, el signo y segunda, un número. Por ejemplo, la respuesta supongamos que puede ser menos 7. Entonces es el signo y el número, o más 2, el signo y el número, o menos 20 o 15, ¿sí? El signo y el número, aquí no hay signo, pero se sabe que es positivo, y el número. Entonces, la suma de dos números enteros, entonces primero, el signo, el del número más grande. ¿Cuál número es más grande, el 5 o el 9? El número más grande es el 9. Les aclaro aquí que más grande yo digo como para no meterme con los signos. Cuando vamos a mirar el número más grande lo miramos sin signos, porque pues la verdad el concepto es que se mira el número con el mayor valor absoluto, pero pues eso simplemente se puede decir como el número más grande. Entonces, entre el 5 y el 9, el número más grande, no el mayor, sino el más grande es el 9. Entonces, ¿ese 9 qué signo tiene? Negativo. Por eso, el signo de aquí va a ser ese, el que tiene el número más grande. Y lo segundo, para mirar el número, lo que tenemos que mirar es esto. Si los signos son iguales, o si los signos son diferentes. ¿A qué me refiero con iguales o diferentes? Pues a que miramos el signo de estos dos números. Por ejemplo, aquí este número no tiene signo, pero ya se sabe que es positivo. Entonces, estos dos signos son diferentes. O sea que, como los signos son diferentes, en este caso la operación que hacemos es una resta, ¿sí? No importa que digamos suma de números enteros, a veces se hace suma o a veces se hace resta. Como en este caso hacemos una resta, obviamente siempre la resta la hacemos 9 menos 5 y eso da 4. Vamos con más ejemplos. Aquí los dos números son negativos, entonces primero el signo, el del número más grande, el número más grande es el 9, o sea que el signo es negativo. Y ahora los signos en este caso son iguales, los dos son negativos, entonces signos iguales hacemos una suma. Miren que a pesar de que aquí dice menos, pero lo que hacemos es una suma porque los signos son iguales, entonces 9 más 6, 15. Y esa es la respuesta. Otro ejemplo, aquí nuevamente miramos, el signo es el del número más grande, el número más grande es el 40, entonces el signo del resultado es positivo, no lo voy a colocar porque no hay obligación. Y ahora miramos que nuevamente los signos son iguales porque el primero es positivo y el segundo también es positivo, entonces signos iguales hacemos una suma, 40 más 7 que es 47. Y vamos a ver cómo aplicar este concepto para sumar varios números. En este caso vamos a sumar tres números, entonces siempre primero lo que debemos hacer es sumar dos números y después el resultado lo sumamos con el tercero. Entonces aquí, primero entre los dos, el más grande es el 9, o sea que el resultado es negativo, menos, y los signos son diferentes, entonces signos diferentes hacemos una resta. 9 menos 5, a pesar de que diga más 5, 9 menos 5, 4. Ahora este resultado lo tomamos con el otro número, entonces aquí entre los dos números, ¿cuál es el más grande? El 4 y el signo es negativo. Ya escribo aquí la respuesta porque ya tomé todos los números, negativo. Y como los signos son iguales, negativo y negativo, entonces hacemos una suma. 4 más 3, 7. Voy a hacer el último ejemplo. Otra forma que se utiliza es cuando hay muchos números, es aparte sumamos los positivos y aparte sumamos los negativos. ¿Por qué? Pues porque cuando los signos son iguales los podemos sumar.
entonces lo que se hace, por ejemplo, es sumar los negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son iguales y aparte sumar los positivos. Entonces, por ejemplo, voy a sumar los negativos, menos 15 menos 3, entonces los sumo. Como son negativos, coloco aquí, sumo los negativos, 15 más 3, 18. Entonces la suma de los negativos me dio 18, ahora sumo los positivos, marcando que voy a sumar los positivos, entonces el 7 y el 4, entonces 7 más 4 me da 11, y esto ya me quedó una suma de dos números nada más. Entonces ahí sí rápido aplicamos rápidamente que primero el signo es el número más grande, el del número más grande, que es 18, entonces negativo, y como los signos son diferentes se hace una resta. 18 menos 11 da 7. Me parece que esta es una forma muy práctica cuando sumamos hartos números enteros. Siempre cogemos todos los positivos, los sumamos y escribimos la respuesta de los positivos, cogemos todos los negativos, los sumamos, escribimos la respuesta. Siempre nos va a quedar una operación de dos números nada más y aplicamos esta formulita para sumar o restar. Y por último, como siempre, bueno, esos fueron los dos métodos que vimos en la clase número 28, perdón, en la clase del 28. Ahora quiero para todos, incluido para Karen, que dice que todavía tiene duditas, viernes 28, vamos entonces a pasar a la clase del 4 de junio, que es la misma clase, pero ya ahora lo único que se le agrega a esa suma y resta de números enteros son los paréntesis. Ojo, las reglas ya están puestas. Cómo sumar y cómo restar números enteros ya están explicadas, ya sea en el método 1 o con el método 3. Cualquiera de los métodos ustedes pueden aplicarlos. Entonces ya con esas reglas pasamos nosotros a esta clase que fue la del 4 de junio, que es suma y resta de números enteros con paréntesis. ¿Cuál era la diferencia? Simplemente que ya los números enteros van a estar agrupados. ¿Qué significa? Que van a estar recogidos en paréntesis o en corchetes. Y ya sabemos por regla que todo lo que está entre paréntesis y corchetes es lo primero que vamos a realizar, trabajando desde dentro hacia afuera. O sea, realizamos primero lo que hay en el paréntesis y después realizamos todo lo demás, lo que esté por fuera. Pero las reglas de suma y resta de enteros ya están explicadas, que fue la que acabamos de ver, ¿sí? Ya sea el método 1 o el método 3. Y acá ustedes se van a dar cuenta que esas reglas siguen vigentes y siempre van a estar vigentes para sumar y restar números enteros. Vuelvo y repito, pueden utilizar el método 1, el del debo y el tengo, o pueden utilizar el método 3, que es la regla del número más grande, ¿cierto? Colocar el signo del número más grande, y si son signos de igual número, números de igual signo, se suman, y si son números de diferente signo, se restan. Esa es la regla del método 3, cualquiera de esos. En esta clase, en la clase del 4 de junio, vimos ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando aparecen paréntesis? Y vimos dos situaciones. Vimos la situación en que aparece solamente un solo número en el paréntesis, o vimos qué pasa cuando aparecen varios números dentro del paréntesis. Entonces vamos a recordar esa clase un poquito para refrescar las dudas que ustedes tengan. Entonces coloquemos atención a estos dos videos, recordando que aquí el profe también nos sigue utilizando el método 1 o el método 3 para sumar y restar números enteros. Entonces coloquemos atención. Cuando terminemos entonces el video, ahora sí me pueden preguntar todas las dudas que tengan para reforzar y poder seguir adelante con el proceso de suma y resta. Entonces coloquemos atención. ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver
espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver estos dos ejercicios para explicarles cómo resolver operaciones con paréntesis. Por ser el primer video del curso, pues vamos con los ejercicios más fáciles. Y bueno, pues antes de resolver estos dos ejercicios, primero que todo quiero aclararles qué es lo que vamos a hacer aquí o qué es lo que vamos a ver aquí. Miren que aquí lo que estamos realizando solamente, pues por ser lo más fácil, son operaciones en las que dentro de cada paréntesis hay un solo numerito, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué sucede si hay dos números, tres números, si hay varias operaciones. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Primero que todo quiero explicarles qué sucede pues cuando hay un solo número y cuando detrás del paréntesis hay un signo. Ya más adelante vamos a ver qué pasa si detrás del paréntesis hay un número. ¿A qué me refiero con detrás del paréntesis? A la izquierda, ¿sí? Si nosotros observamos, miren que aquí atrás de este paréntesis, aquí a la izquierda, hay un signo positivo. O por ejemplo aquí atrás de este paréntesis, a la izquierda, hay un signo negativo, ¿sí? Vamos a ver qué se hace con eso. ¿Cómo tenemos que resolver este tipo de operaciones? Lo primero que tenemos que hacer pues es quitar los paréntesis. ¿Cómo se quitan los paréntesis cuando atrás de ese paréntesis hay un signo? Hay dos formas de decirlo. Uno que sería multiplicar los signos, sí, porque siempre, pues si atrás hay un signo, pues generalmente van a haber dos signos seguidos. Por ejemplo aquí, hay un signo que es el positivo y seguido a ese, entre el paréntesis, hay un negativo. O aquí hay dos signos, uno negativo y uno positivo. Los dos negativos. Aquí uno negativo y uno positivo o los dos positivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se quita un paréntesis cuando atrás hay un signo? Primero se pueden multiplicar los signos. ¿Qué quiere decir con multiplicar los signos? Siempre que haya dos signos seguidos, positivo y positivo los dos, siempre se va a reemplazar solamente por un positivo. Ya lo vamos a ver practicando acá, ¿no? Simplemente les quiero aclarar esto. Cuando los dos signos son negativos, también se cambian por un positivo. Siempre que los signos que están seguidos sean iguales, se quita el paréntesis y esos dos signos se cambian solamente por un positivo. Pero, ¿qué pasa si los signos son diferentes? Por ejemplo, como si está positivo y negativo o negativo y positivo. En el caso de que los signos sean diferentes, entonces se quita el paréntesis, se quitan esos dos signos y se coloca solamente o se escribe solamente un negativo. Esa es una forma de verlo. La otra forma, que también creo que ustedes de pronto ya lo han visto, es que si atrás de un paréntesis hay un positivo, cuando quitamos el paréntesis dejamos todo lo que está adentro igual. Pero si atrás del paréntesis hay un negativo, entonces cuando quitemos el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis tiene que cambiar de signo. Cualquiera de las dos formas vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, y ahí radica la diferencia o digamos como el concepto de qué pasa cuando hay paréntesis. Cuando hay paréntesis hay que tener mucho cuidado, o sea, las reglas de suma y resta se siguen cumpliendo, ¿cierto? Utilizando cualquiera de los dos métodos que vimos en los dos videos anteriores, pero cuando ya los números aparecen en paréntesis, entonces hay que poner cuidado con los signos. Si antes del signo hay un signo positivo o un más, la regla dice que si yo quito el paréntesis y antes está el más, no pasa nada, todo lo de adentro queda igual. Pero si antes del paréntesis hay un menos y yo voy a quitar ese paréntesis, si quito el paréntesis, ese menos que está antes del paréntesis va a hacer que todo lo que esté adentro cambie, como en este caso del menos 5 que está dentro del paréntesis y antes de él hay un menos. Entonces al quitar este paréntesis, este menos 5 va a cambiar de signo, se coloca contrario. Entonces continuemos viendo el video para entender mucho más. vamos ahora sí a empezar a resolver el primer ejercicio. Entonces voy a correr los signos para aquí, para este lado, y la otra operación abajo para dejar espacio, ¿no? Generalmente cuando tenemos operaciones con paréntesis, uno está acostumbrado a resolver las operaciones al frente, pero generalmente una recomendación para que lo veamos más fácil es que de ahora en adelante, siempre que resuelvan operaciones con paréntesis, las vayan resolviendo hacia abajo. O sea, esto lo voy a resolver aquí abajo, voy a poner abajo el igual y voy a resolver eso.
¿Qué es lo primero que se hace cuando haya paréntesis? Lo primero que se hace es quitar paréntesis. Miren que en este caso no hay paréntesis con exponentes ni con raíces porque son los ejercicios más fáciles. Como les decía, si ustedes quieren profundizar más en el tema, los siguientes videos vamos a ir subiendo un poquito el nivel de dificultad. Bueno, entonces primero vamos a quitar el paréntesis. Como vamos a quitar el paréntesis, todo lo demás queda igual. O sea, miren que aquí dice menos 5 y luego sigue el paréntesis que está con su signo atrás. Siempre el paréntesis se mira con el signo atrás. Recordemos que si atrás del paréntesis hay un positivo, entonces lo que está por dentro, simplemente cuando ese positivo o ese negativo que está atrás, como que lo que está haciendo es darnos una orden. ¿Cuál es la orden que me está dando este positivo? Este positivo lo que me está diciendo es, si va a quitar el paréntesis, me hace el favor y deje todo lo que está por dentro igual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este positivo me da una orden, pero se va. Es como diciendo, cuando yo me vaya, usted quite el paréntesis, pero deje todo igual. O sea, se va el signo con el paréntesis y lo que está por dentro queda igual. Menos 3. ¿Sí? Esa es una forma de decirlo. La otra, como les decía, si los signos son diferentes, pues entonces quita uno el paréntesis y escribe negativo. Esa es la otra forma de verlo. Aquí solamente nos queda resolver las operaciones, entonces menos 5 menos 3, recuerden que cuando tenemos dos signos negativos, entonces se suman, pero como son signos negativos, queda el resultado negativo y sumamos los números. 5 más 3 es 8. La otra forma, como les he explicado, la suma de números enteros es que si debo 5 y debo 3, entonces en total debo 8. Y listos, ya terminamos nuestra operación. Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio, entonces para eso voy a subir acá. Y empezamos con el segundo ejercicio. Primero que todo, lo resolvemos abajo. Vamos a quitar los paréntesis. En este caso, todos los números están dentro de paréntesis. Entonces tenemos que recordar, ¿no? Primero, aquí hay dos signos seguidos, más y menos. Como los signos son diferentes, entonces escribimos menos 3. ¿Sí? Siempre que quitemos el paréntesis, quitamos esos dos signos y los cambiamos solamente por uno. La otra forma de decirlo es, este positivo me está diciendo, yo me voy con el paréntesis, pero hágame el favor de dejar esto igual. Listos. Esto igual. ¿Sí? Ahora, este signo negativo me da una orden diferente. Yo me voy con el paréntesis, pero esto cámbiele de signo. Entonces le cambiamos de signo, ya no va a ser menos 5, sino más 5. La otra forma es que recuerden que si los dos signos que están ahí seguidos son iguales, entonces queda un positivo. Les aclaro que estoy resolviendo ejercicios en los que dentro del paréntesis hay una sola operación. Si hay varias operaciones, ya hay que tener cuidado y bueno, vuelvo a decirles, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya sigo más rápido. Este negativo me dice, yo me voy con el paréntesis, pero esto cámbiele de signo. Entonces ya no escribo más 12, sino menos 12. Y este positivo me dice, yo me voy con el paréntesis, pero esto déjemelo igual, o sea, más 4. Y solamente nos queda resolver las operaciones. Entonces menos 3 más 5, eso es 2, y 2 menos 12 es menos 10, y menos 10 más 4, eso es menos 6. Y listos, ya terminamos nuestro segundo ejercicio ya con... Bueno, ahí lo vemos claramente como el signo menos cambia totalmente. Miren, por ejemplo, ahí en el menos 5, por el hecho de tener ese menos antes del paréntesis, al quitar el paréntesis, transforma el signo negativo en signo positivo. Mientras que el 12, que está positivo, afuera tiene negativo, miren que lo cambia también, lo cambia a negativo. El signo negativo cambia todos los signos que tengan adentro del paréntesis, lo cambia por el contrario. O sea que si el número está negativo, mírenlo, aquí está con el menos 5, este menos de afuera del paréntesis lo va a transformar en positivo. Y aquí, que es positivo, dice positivo más 12, ese más 12 se va a transformar en negativo debido al menos que está afuera. Eso es una regla. El signo más por fuera no cambia nada. Aquí, por ejemplo, el signo más no cambia, el número sigue igual, menos 3, y acá al final este más 4 sigue igual porque el signo es positivo. Eso es lo importante de resaltar de esta clase que vimos el 4 de junio. Vamos a mirar el siguiente video que tiene que ver con el mismo tema, pero ya cuando hay varios números dentro del paréntesis. Entonces coloquemos atención a este para recordar esta clase.
bienvenidos al curso de operaciones con paréntesis y ahora veremos un ejemplo de cómo resolver operaciones con paréntesis. En el video anterior ya vimos la forma más sencilla, en estos ejemplos vamos a ir subiendo la dificultad y lo primero que debemos recordar es esta partecita de los signos. Acordémonos que si hay dos signos seguidos iguales, el resultado es positivo, y si los dos signos que están seguidos son diferentes, el resultado es negativo. Eso ya lo hablamos en el video anterior, pero aquí vamos a volver a verlo y vamos a iniciar con el ejercicio más sencillo. Recordemos que siempre se tiene que resolver la operación que está dentro del paréntesis. Eso es lo primero que debemos hacer, o sea, tenemos que resolver esta operación que está aquí adentro, y aquí, como hay otra operación, tenemos que resolverla. Todo lo que esté afuera tenemos que dejarlo igual. Entonces voy a copiar, menos, dejo el paréntesis y voy a resolver esta operación que está aquí adentro. Bueno, voy a colocar todo de una vez, más, dejo el paréntesis y voy a resolver esa operación que está adentro. Entonces, menos 5 más 8, debo 5, tengo 5 y debo 8. Entonces, como tengo 5, pago 5 y quedo debiendo 3. Aquí menos 7 menos 2, debo 7 y debo 2, en total debo 9. Bueno, obviamente la suma o la resta ustedes la hacen como quieran, yo aquí lo explico con esa forma, que debo y tengo. Es una de las formas que ya expliqué en un video anterior, que les dejo el link acá. Y ahora sí viene la parte de los paréntesis. Entonces aquí los paréntesis generalmente se utilizan para separar signos cuando van seguidos. Entonces, si nosotros observamos ya como dentro del paréntesis hay un solo número, ahora sí podemos hacer esta regla. Entonces, aquí hay dos signos seguidos que son negativo y negativo, y aquí hay dos signos seguidos que son positivo y negativo. Obviamente pues están separados por un paréntesis, porque esa es la regla, hay que separarlos por paréntesis porque no se pueden dejar seguidos, pero entonces vamos a resolverlo con esta regla. Estos dos signos son negativos, entonces dos negativos, o sea, dos signos iguales, da positivo. Entonces colocamos más, ya quitamos este negativo porque ya lo tuvimos en cuenta, quitamos el otro negativo y quitamos el paréntesis, que lo único que estaba haciendo era separando esos dos signos. Entonces dio positivo, luego sigue el número 3, el paréntesis ya lo quitamos y seguimos con esto. Hay dos signos seguidos, uno positivo y otro negativo, o sea, los dos signos son diferentes. Como los dos signos son diferentes, el resultado es negativo. Ya quitamos este signo, quitamos este otro y quitamos el paréntesis que lo está separando, entonces el resultado fue 9. Aquí me queda que tengo 3 y debo 9. Como tengo 3, pago 3, pero debo todavía 6. Vamos a resolver otro ejemplo. Nuevamente miramos que debemos resolver primero las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces voy a copiar todo igual, pero lo de los paréntesis voy a dejarlo vacío, digámoslo así. Aquí dice menos 9 más un paréntesis, menos 7 más otro paréntesis. Voy a resolver estas dos operaciones. Entonces aquí acordémonos que cuando un número no tiene signo aquí atrás, pues ya se sabe que es positivo. Entonces tengo 5 y debo 2, pago los 2 y me quedan 3, tengo 3. Y aquí tengo 2 y debo 8, entonces pago 2, pero quedo debiendo 6. Ya como solamente hay un número dentro de cada paréntesis, hacemos esta regla. Entonces aquí nos queda menos 9. Hay dos signos seguidos, más y más, como son iguales, queda más 3. Recordemos que quitamos los signos y quitamos el paréntesis. Luego sigue menos 7. Y aquí hay dos signos seguidos, entonces los dos signos seguidos son diferentes, entonces queda negativo. Quitamos también el paréntesis y queda 6. Aquí resolvemos rápidamente esta operación. Debo 9 y tengo 3, pago 3 y quedo debiendo 6. Aquí debo 6. Debo 6 y debo 7, como son dos deudas, sigo debiendo, debo 13 y debía 13, pero también debo 6, entonces debo 19. Como siempre, para finalizar les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben. Bueno, este video, para los que de pronto queden con dudas, es el video que les recomiendo que estén mirando constantemente, porque este es el video que les va a ayudar a aclarar todos los procedimientos. Está en la clase del 4 de junio, ¿sí? La clase número 17 de matemáticas del 4 de junio, ¿sí? Suma y resta con paréntesis, el segundo video que está ahí con los ejemplos. Lógicamente después vienen los ejercicios, que espero que ya los hayan hecho, y si no los han hecho, pues hoy es el día.
para que los terminen. En la clase de hoy entonces lo que hacemos básicamente es retomar esos videos para reforzar todo lo que tiene que ver con las operaciones de los números. Entonces este videito que traigo el día de hoy son Hola, operaciones en con este video paréntesis. vamos a mirar cómo se suman y restan números enteros cuando intervienen paréntesis. Para ello vamos a ver los siguientes ejercicios. Tenemos el primero, nos dicen menos 5 entre paréntesis más menos 10 entre paréntesis. Entonces cuando tenemos un paréntesis en matemáticas es lo que primero debemos resolver. Si ya no hay nada para resolver adentro, como en estos casos, que no hay ninguna operación adentro, solo está el número con su signo, lo que hacemos es quitarlo. Vamos a quitar el del menos 5, ahí no habría problema, lo quitamos común y corriente. Y ahora vamos a quitar el del menos 10. Aquí sí hay inconveniente porque si lo quitamos nos quedan dos signos seguidos. Cuando eso pasa vamos a operar esos dos signos. Si los signos son diferentes va a ganar el menos, pero si los signos son iguales va a ganar el más. En este caso son diferentes, uno es más y el otro menos, entonces queda menos 10. Y lo que nos quedó lo resolvemos como en el video anterior. Miramos cómo son los signos, iguales o diferentes. Son iguales, luego sumamos. 10 más 5 nos da 15. Como el mayor es negativo, el resultado sería negativo. Vamos a continuar. Miren que ahí en este video aplican el método número 3 de cómo llevar los signos en una suma o una resta. Miren que queda menos 5 menos 10, ¿cierto? Y como los dos signos son iguales, entonces se hace una suma, da 15. Y como los signos son menos, se coloca el signo del número mayor, que en este caso, o más grande, perdón, que es 10, y entonces el resultado va a ser menos 15. Si utilizo el método número 1 del debo y tengo, pues entonces digo debo 5, pero también estoy debiendo 10, o sea que en total estaría debiendo 15, y ese debo es un signo negativo, entonces sería menos 15. ¿Sí lo ven? Entonces, cualquiera de los dos métodos sirve. Y observen cómo utiliza él la regla de los paréntesis, teniendo en cuenta que antes de este paréntesis del menos 10 hay un positivo. Por lo tanto, el signo del menos 10 no cambia. Miremos a ver qué pasa con los otros ejercicios. Con este, el 2 no tiene ningún problema y quito el paréntesis del menos 6, pero nos quedan dos signos seguidos. Como son iguales va a ganar el más. Y hacemos la operación, 2 más 6 nos da 8. Continuamos con este, quitamos el paréntesis del menos 3, pero no tendría ningún problema porque atrás no tiene nada. Quitamos el del menos 8 y nos quedarían dos signos iguales. Los unimos y nos queda un más. Como tenemos signos diferentes, restamos. Al mayor le quito el menor. 8 menos 3 nos da 5. Como el mayor es positivo, el resultado debe ser positivo 5. Ahí miren en esas dos operaciones, en el del 2 menos menos 6, si lo observan, al quitar el paréntesis del menos 6, por tener ese menos antes del paréntesis, eso lo transforma en un número positivo, o sea que eso se convierte en una suma de dos números o dos enteros positivos. 2 más 6 es igual a 8. En este caso, en el tercer ejemplo, menos 3, al quitar el paréntesis no pasa nada porque antes del paréntesis no hay nada, entonces el menos 3 queda igual, pero en el menos 8, antes del menos 8, por fuera del paréntesis, si ustedes observan, hay un menos. Ese menos hace que ese menos 8 se transforme a más 8. Entonces queda menos 3 más 8. Y la operación es muy sencilla, ¿cierto? Eso es una resta. A 8 le quito 3, como dice él, o también debo 3 y tengo 8. Pago 3 y que me quedan 5 y es positivo. Recuerden que los números positivos no hay necesidad de colocarles el más adelante. Al contrario de los negativos, que en los negativos sí hay que colocarles el menos adelante. Si no le colocamos el menos adelante, entonces deja de ser un número negativo. Continuemos con los otros dos ejemplos. Seguimos con este, tenemos el menos 11 que no tiene ningún problema. Quitamos el paréntesis y nos queda más y menos seguido. Como son diferentes, nos quedaría ganando el menos.
y hacemos esta operación. Como los signos son iguales, sumamos 11 más 7 nos da 18. Como el mayor es negativo, el resultado es negativo. Y esto tiene sentido. Recordemos que en el video anterior decíamos que esto era deuda, menos 11 y menos 7. Si debemos a alguien 11 y debemos a otra persona 7, pues en total debemos 18. Vamos con... Bueno, ese cuarto ejemplo, pues más que explicado, ¿no? Más que explicado. Y ahí el instructor nos está explicando el método número 1 de tener en cuenta el concepto del dedo. Entonces miren cómo ustedes tienen la libertad de usar los métodos como ustedes quieran, como ustedes prefieran y como ustedes los comprendan y les ayuden a resolver de manera mucho más fácil los procesos matemáticos. Ahora miremos el cuarto ejemplo, cómo nos lo van a resolver. Con el siguiente ejercicio tenemos 2 y acá tenemos que quitar el paréntesis del menos 2. Como son signos diferentes nos quedaría menos 2. Hacemos esta operación, como tenemos acá un más invisible y acá un menos, son signos diferentes, restamos. 2 menos 2 nos da 6. Vamos a seguir con otros ejemplos. Bueno, entonces ahí el último ejemplo pues se convierte en una resta de dos números opuestos, 2 menos 2, y nosotros sabemos que el resultado es 0 en este caso. Preguntas, dudas o inquietudes que tengamos hasta aquí, muchachos, para continuar. Karen, que me decía que tenía de pronto dudas, no sé si de pronto le ha servido. Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a mirar los otros ejemplos, resolviéndolos nosotros y después verificando el resultado. Empecemos. Bueno, ahí tenemos estos tres ejemplos. Intentemos hacerlo, tomémonos unos 2 minutos entre todos para que lo hagan ustedes en su cuadernito, me dan el resultado y después verificamos los resultados con el video. Entonces manos a la obra, muchachos. Cuando lo tengamos listo, entonces me dicen para verificar los resultados y comprobar si nos fue bien o mirar en qué debemos corregir. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos fue con el procedimiento del primer ejercicio. Empecemos con este. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el ejercicio anterior, quitando los paréntesis. Como acá no hay nada por resolver, entonces empezamos quitándolo. Acá 7 no tiene ningún problema. Quitamos este paréntesis, pero tenemos dos signos iguales, entonces nos queda más 4. Acá quitamos el paréntesis, tenemos dos signos diferentes, nos quedaría menos 5 porque son diferentes. Y el menos 2 no tiene ningún problema. Aquí, para hacer estas cuentas, recomiendo... Bueno, miren ahí en esa parte cómo se aplica el cambio del signo en el primer caso, en el menos 4, que está antecedido antes de ese menos 4, por fuera del paréntesis hay un menos, entonces eso hace que el signo interior del menos 4 se transforme en positivo, entonces queda 7 más 4. En el caso del menos 5, como afuera está positivo, no cambia, sigue igual, menos 5. Y el menos 2, pues no está afectado porque no tiene paréntesis. Entonces la operación queda 7 más 4 menos 5 menos 2, ¿cierto? Para los que lo han estado realizando, entonces miremos cuál es el desenlace final de ese ejercicio. Recomiendo que primero miremos qué se tiene y qué se debe y ahí sí hagamos las cuentas. Recordemos que lo positivo es que se tiene, lo negativo es que se debe. Si nos fijamos, el 7 no tiene signo, luego es positivo. O sea que tenemos 7 y tenemos 4 porque 4 también es positivo. En total tendríamos positivo 11, es decir, a nuestro favor. Ahora en negativo, pues debemos 5 y debemos 2. En total deberíamos 7. Miren que ahí en esta segunda parte, aquí el instructor toma también el mismo método del video anterior que vimos, de coger primero todo lo positivo,
¿cierto? Asumiendo que es lo que tengo y sumarlo, porque tienen el mismo signo, se suman porque tienen el mismo signo. En este caso 7 más 4 que es igual a 11, ¿cierto? Pero a la vez dice y coja todo lo negativo, o sea, también todo lo negativo se suma porque todo lo negativo es todo lo que estoy debiendo, que en este caso sería menos 5 y menos 2, que serían menos 7. Debo 5 y debo 2, o sea que en total estoy debiendo 7. Y al final solamente le van a quedar dos números por operar, 11 positivo y 7 negativo. Entonces miren que es muchísimo más fácil. Miremos entonces en qué termina este ejercicio. Y ahora sí hacemos solamente esta cuenta. Tenemos y debemos. Como son signos distintos, restamos. Al mayor le quitamos el menor, a la mayor cantidad. 11 menos 7 nos da 4. Y como la mayor cantidad era positiva, es decir, tenemos más que lo que debemos, el resultado nos da positivo. Vamos con el siguiente. 10, que no tiene problema. Bueno, entonces el resultado de ese primer ejercicio es 4. Para los que lo hicieron, pueden verificar si estuvo de manera correcta o no. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Quitamos este paréntesis y quedan dos signos seguidos diferentes. Como son diferentes, gana el menos, los unimos. 2. Y ahora quitamos este paréntesis, quedan dos signos iguales seguidos. Como son iguales, gana el más, queda positivo 8. Hacemos lo mismo, miramos qué tenemos y qué debemos. Estos 10 lo tenemos a nuestro favor, al igual que estos 8. Entonces en total tenemos 18 y debemos 2. Ahora hacemos esta operación, tenemos 18 y debemos 2. Son signos diferentes, restamos. Al mayor le quito el menor, 18 menos 2 nos da 16. Como el mayor es positivo, entonces tenemos más que lo que debemos. Entonces mi resultado debe ser positivo. Quedamos. Miren ahí que la única dificultad, digamos, o que nos puede de pronto confundir es el último número, el menos 8, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos claro que si antes del paréntesis hay un signo negativo, ese signo negativo me transforma en lo que está positivo al quitar el paréntesis. Por lo tanto, el signo se va a convertir en positivo. En el caso del menos 2 no pasa nada, pasa igualito porque adelante de él el signo es más. Entonces no hay ningún problema. Y al final, miren lo que él hace, toma los positivos, 10 y 8, que son los positivos, los sumo, son 18, y el 2 negativo, se lo resto a ese 18, ¿cierto? Tengo 18, debo 2, da 16. Me quedan 16 a favor, o sea que es positivo. Por eso el 16 queda positivo. Es un resultado positivo. Muy bien. Vamos a mirar el tercer ejemplo para los que están conmigo trabajando, a ver cómo les dio y verificar si el resultado que a ustedes les dio es igual a este o si no, mirar en qué debemos corregirlo. Vamos con 16 a nuestro favor. La respuesta sería 16. Vamos con el último. Quitamos el paréntesis, nos quedaría menos 7, porque no tiene nada antes, no hay problema. Quitamos este paréntesis y nos quedan dos menos seguidos. Como son iguales, nos quedaría convertido en un más. Este más 4 no tiene problema. Y quitamos el paréntesis del menos 5. Como nos quedan dos signos seguidos que son diferentes, nos ganaría el menos 5. Hacemos estas cuentas, podemos notar que debemos 7 y debemos 5. En total debemos 12. Y tenemos 8 positivo y 4 positivo. O sea que a nuestro favor tenemos también 12. Ya aquí, como tenemos signos distintos, restamos. 12 menos 12 nos da 0. Y tiene sentido, si debemos 12 y tenemos a favor 12, pues pagamos y quedamos a paz y salvo. Ahora te pedimos que resuelvas los siguientes ejercicios para que practiques un poco. Pausa el video mientras resuelves los ejercicios. Una vez hayas terminado, sigue reproduciendo el video para ver si tus resultados fueron correctos o incorrectos. Bueno, entonces ahí tenemos otros 5 ejercicios. Vamos a reforzar lo que vimos. Intentemos nosotros entonces hacerlo para mirar qué tanto logramos comprender de nuestro
aprendizaje del día de hoy. Tenemos 5 ejercicios, entonces coloquémonos manos a la obra. Miremos a ver cómo nos va con estos ejercicios. ¿Listo? Cuando hayamos terminado, entonces ustedes me dicen para continuar y verificar, como hicimos ahora, los resultados y mirar si tenemos algún error, poder corregirlo para aprender mucho más. Debemos quitar el paréntesis del menos 2, pero como tenemos dos signos seguidos iguales nos quedaría positivo 2. El menos 9 no tiene problema. Tenemos 2 y debemos 9. Como son signos diferentes, restamos. Al mayor le quito el menor. 9 menos 2 nos da 7. Como la mayor cantidad es 9 y tiene negativo, el resultado debe ser negativo. Menos 7. Miren ahí cómo él utiliza el método número 3. Miren que uno puede utilizar el método indiferentemente para sumar o restar. Lo primero que él hace es quitar este paréntesis del menos 2, teniendo en cuenta que antes del menos 2 hay un signo negativo. Por lo tanto, ese signo negativo me hace que ese 2 se me vuelva positivo. Muy bien, me cambia el signo, se vuelve 2. Menos 9, el menos 9 pasa igual porque no está dentro de un paréntesis. Y mire que él no utiliza el método 1 del tengo, del debo, ¿cierto? Si tengo 2 y debo 9, pago 2 y quedo viendo 7, me queda negativo 7. Pero él utiliza el método 3, que el resultado es igual, ¿cierto? Como son signos diferentes, se hace la resta, el resultado es 7, y se coloca el signo del número más grande, que en este caso es 9. Como el 9 es negativo, entonces el resultado es negativo, menos 7. Entonces miren que uno puede utilizar indistintamente el método que usted quiera y el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces para ustedes que están aquí conmigo, verifican si su resultado les dio menos 7, que es la respuesta correcta. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Vamos con el segundo. 4 no tiene problema, quitamos el paréntesis del menos 15. Nos quedan dos signos iguales seguidos, los unimos y eso se convertiría en un más porque son iguales. Más 15. Finalmente, pues 4 más 15 nos daría 19. Sumamos porque los signos son iguales. Seguimos. Este segundo ejemplo no tiene problema. El 15, cuando se abre el paréntesis, ¿cierto? Como está negativo y antes del signo negativo hay por fuera otro negativo, entonces el negativo de afuera, que es la regla que hemos estado trabajando o recordando, me transforma el signo de los números que están adentro. Como solamente adentro está el 15 negativo, entonces se transforma muy bien. Y queda 4 más 15, quedaría una suma de dos números positivos, 19, muy bien. Con el tercero, menos 16 no tiene problema. Quitamos ahora este paréntesis. Como nos quedan dos seguidos diferentes, nos quedaría
quedaría menos 18. Como tenemos dos deudas, pues terminamos más endeudados de lo que ya estamos, ¿cierto? Obviamente debemos quedar en negativo. Como ambas son deudas, es decir, como ambos tienen el mismo signo, sumamos. 16 más 18 nos da 34. La respuesta sería menos 34. Vamos con el cuarto. Tenemos... Bueno, en este caso entonces tenemos menos 16 más menos 18. Entonces menos 16 no tiene ningún problema porque pasa igualito, no está en paréntesis. El 18 está en paréntesis, pero antes del menos 18 hay un más. Pero nosotros sabemos que el signo más no afecta nada a lo que está dentro, por lo tanto el menos 18 sigue igual. Queda la suma de dos números negativos, menos 16 menos 18. El método que yo utilice es indiferente porque el resultado va a ser igual. Debo 16 y aumento la deuda porque sigo debiendo más otros 18, entonces me quedaría menos 16 menos 18, me haría menos 34. Muy bien, un ejercicio muy sencillo. Miremos el número 4. Menos 2. Quitamos el siguiente paréntesis, nos quedarían dos signos iguales seguidos. Como son iguales, quedaría más 5. Quitamos este paréntesis, tenemos dos signos diferentes, los unimos y nos quedaría menos 1. Miramos, debemos 2 y debemos 1, en total debemos 3 y tenemos 5 positivo. Realizamos esta operación y restamos porque los signos son diferentes. Al mayor le quito el menor. 5 menos 3 nos da 2 y como el mayor es positivo, el resultado debe ser positivo. Finalmente tenemos el quinto ejercicio. Quitamos el primer paréntesis. Como hay dos signos seguidos iguales, nos quedaría 3 positivo. Quitamos este paréntesis, tenemos signos diferentes, nos quedaría menos 4. El más 5 no tiene problema de paréntesis, lo dejamos como está. Y este quitamos el paréntesis, nos quedan dos signos diferentes, quedaría menos 2. Continuamos por acá abajo. Podemos notar que tenemos 3 y tenemos 5, en total tendríamos 8 positivo a nuestro favor. Debemos 4 y debemos 2, deberíamos 6 en total. Y hacemos esta operación, 8 menos 6 nos da 2 positivo. Esta sería nuestra última respuesta. Bueno, y ahí en ese último número, en el último ejercicio para terminar, se aplica nuevamente las reglas que hemos venido trabajando. Miren que el primer número, que es menos 3, está entre paréntesis. Por lo tanto, al abrir el paréntesis hay que tener mucho cuidado porque adelante está el menos. Entonces ese menos de adelante hace que el signo del interior del paréntesis cambie y se convierta en un número positivo, en más 3. El menos 4 no pasa nada porque el signo que está por fuera del paréntesis es más, o sea que el menos 4 sigue igual. Más 5 también sigue igual porque no está dentro de paréntesis. Y el menos 2 por fuera hay un signo positivo, por lo tanto el signo de adentro no cambia, sigue igual menos 2. Después, ¿qué hace? El instructor simplemente toma el 3 y el 5, lo que nos explicaban también en el otro video. Primero cojamos lo que tenemos, lo sumamos y después cogemos lo que debemos y también lo sumamos. Miren, tenemos 3 y tenemos 5, me dan 8. Debo 4 y debo 2, estoy debiendo 6. Y me queda una resta, 8 menos 6. Es una forma fácil, rápida, para poder llegar al final de la operación 8 menos 6, que me daría igual a 2. Miren cómo lo que yo siempre les he dicho, lo importante, y más aquí en los números enteros es importante el procedimiento. Miren, el paso a paso, no llegar de uno al resultado. En los números naturales de pronto era válido, pero aquí no, porque hay que poner mucho cuidado con los signos, porque un errorcito me puede cambiar todo el resultado. Bueno, niños, preguntas por favor, hasta ahí, dudas o inquietudes que ustedes tengan. El día de hoy era para aclarar las dudas que habían algunos compañeros que me habían pedido que por favor les reforzara el tema de lo que era suma y resta de números enteros con paréntesis. Dimos un recorrido por todas las clases. Les recomiendo que vean las clases
correspondientes a números enteros, los videos si tienen algún problema, y si aparte de eso necesitan la orientación mía, por supuesto que estoy siempre pendiente de ustedes. Les coloco ahí el enlace de asistencia, mis niños, para que lo tengan, para que lo diligencien, los que no lo han diligenciado, por favor. Y más tardecito les voy a estar enviando dos informaciones importantes por el WhatsApp para que por favor estén pendientes y me les informen a los papás. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, dudas o inquietudes. Bueno, entonces si no tenemos dudas o inquietudes, lo que continúa después de la explicación y de la revisión de los conceptos que hemos venido trabajando ya hace 4 clases es continuar con la tarea de matemáticas que está pendiente. Hay personas que no han hecho ninguna de las ejercicios de matemáticas, es importante que los hagan. Entonces aquí estoy dando el espacio de la clase pasada. Tenemos la clase antepasada y la antepasada, que todas son de suma y resta de números enteros. Entonces, para que por favor se pongan al día. Recuerden que ya estamos a 18 de junio, muy cercanos a terminar el segundo mes del segundo periodo. Entonces, ojo con eso, no se dejen coger el tiempo, porque sigue avanzando el tiempo y hay algunos niños que hasta la fecha no me han entregado ni primero ni segundo periodo. Mucho cuidado con eso. Bueno, entonces los dejo por ahora. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy pendiente de ustedes por el WhatsApp.